En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Filipenses. Y creo de que a través de estas epístolas nosotros vamos a encontrar las herramientas para poder tener una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. El problema de hoy en día es que tenemos iglesias que no tienen un discernimiento entre lo que es correcto y en lo que no es correcto. Considero que es importante, especialmente para la vida de los jóvenes, que puedan tener la capacidad de poder discernir entre el discernimiento entre el bien y el mal. La Biblia dice que en los postreros tiempos el espíritu de iniquidad será que a lo bueno van a llamar malo y a lo malo van a llamar bueno. Y esto es lo que está haciendo, que está arrastrando a muchas vidas al pecado. Y se debe de predicar contra el pecado y que el pecado desagrada el corazón de Dios. Debemos de entender qué es lo que es desagradable al corazón de Dios. Pero ¿cómo vamos a llegar a comprender qué es lo que es desagradable a Dios si no nos ponemos a estudiar la palabra de Dios para comprender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada? Filipenses capítulo 1 y versículo 9. Fíjense la oración apostólica. Pablo dice, y esto pido en oración. Empecemos por ver, tú como líder, como padre de familia, ¿qué pides en oración? ¿Qué deberíamos de estar pidiendo en oración en estos días? Pablo dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. A la luz de esta profecía apostólica, preguntémonos, ¿qué deberíamos de estar haciendo como líderes y como padres de familia? Orando, gimiendo, clamando e intercediendo. No es posible que tengamos líderes indiferentes, pastores indiferentes y padres de familia indiferentes ante los grandes problemas y conflictos que está viviendo hoy en día nuestra sociedad. Conflictos de maldad, conflictos de odio. Algo que ya fue anunciado por el apóstol Pablo en Segunda de Timoteo capítulo 3, para que ustedes puedan tener la referencia. Primera de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo ya tiempos peligrosos. Tus hijos están viviendo en un tiempo muy peligroso. Tenemos que estar clamando, padres de familia, todos los días, clamando por nuestros hijos. Pastores, líderes, tenemos que estar clamando por nuestras ovejas, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. El peligro puede estar a la vuelta de la esquina. El peligro puede estar muy cerca de tu casa, muy cerca de tus hijos. El peligro puede llegar a través de un amigo inconverso. El peligro puede llegar a través de una relación ilícita en todo sentido. Estamos viviendo tiempos peligrosos y tenemos que estar orando. Pero la pregunta es, ¿qué debo de orar? Y aquí Pablo nos va a dar un consejo apostólico de lo que deberíamos de estar orando. Y esto es bien importante en este tiempo. Y esto pido en oración
que vuestro amor abunde aún más y más. Fíjense, Pablo dice, yo oro para que vuestro amor abunde. ¿En qué debe de abundar el amor? Yo quiero que en mis hijos abunde el amor. No solamente el amor hacia Dios, eso es importante. Hoy en día, muchos jóvenes cristianos ya no aman a Dios. Veo a muchos hijos de cristianos que ya no aman a Dios. Y Pablo dice, esto pido en oración, que abundéis aún más en el amor. El amor hacia Dios, el amor hacia las cosas de Dios, el amor a la iglesia, el amor a los hermanos de la iglesia, que abunde el amor hacia la obra de Dios. Es increíble, ya no hay amor hacia Dios, hacia la obra, hacia los hermanos de la iglesia. Hoy tienen amor a otras cosas. La Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2. Si alguno ama al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, no provienen de nuestro Padre. El que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Si nosotros amamos al mundo, Jesús dijo que el mundo está bajo el dominio del maligno. Amando al mundo, estás amando al maligno. Por eso Pablo oraba. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Abunde, que haya abundancia de amor en la vida de tus hijos hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Pero Pablo es específico y dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjense, es increíble que hoy en día tenemos jóvenes que están amando el conocimiento del mundo, el conocimiento que da una carrera. Están sacando licenciaturas, maestrías, diplomados, posgrados. O sea, hay un amor por el conocimiento académico, por el conocimiento de la ciencia, por el conocimiento tecnológico. Hay un conocimiento de todo. Pero lo que menos hay es un amor por el conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo oraba y decía, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento de Dios. Padre de familia, quiero decirte un consejo con todo mi corazón, apegado a la palabra y como padre de familia. Si en algo nos debemos de estar interesados, si algo debemos de estar clamando en medio de estos tiempos peligrosos, es que en la vida de nuestros hijos esté abundando el amor de Dios hacia el conocimiento de Dios. Debes de esforzarte para que tu hijo conozca más de Dios, para que tenga el conocimiento de Dios, para que tenga el conocimiento de las Escrituras, para que tenga el conocimiento de la oración, el conocimiento del ayuno, el conocimiento de las cosas de Dios. ¿Por qué debe de orar? ¿Por qué debe de ayunar?
¿Por qué debe de leer la Biblia? ¿Por qué debe de asistir a la iglesia? No es solo porque tiene que asistir porque yo le digo que asista. Y tienes que asistir. Obligadamente tienes que asistir a la iglesia. Tienes que ir a los servicios de oración. Y aunque es bueno forzarlos, pero más que eso, tienes que enseñarles acerca del conocimiento de Dios. Del conocimiento de Dios. Cuando uno ve la vida de Lucas, este hombre maravilloso de Dios, Lucas, en el Evangelio de Lucas, era un hombre estudioso de Dios, dedicado, un hombre diligente. Nos hace falta diligencia, padres de familia y líderes, para inculcar en la vida de nuestros hijos el conocimiento de Dios. Más adelante vamos a ver qué es lo que hace el conocimiento de Dios en sus vidas. Pero Lucas capítulo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tus hijos deben de conocer la historia cristiana, la historia de los evangelios, la historia de la iglesia, esa iglesia apostólica que nació allá en Hechos por el poder del Espíritu Santo. Ese es el conocimiento que tus hijos necesitan saber. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la iglesia, el conocimiento de las Escrituras. Y dice Lucas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tus hijos deben de conocer bien la verdad de la fe que ellos procesan. Me ha parecido también a mí, dice este médico. Lucas era médico, era un hombre que le fascinaba el estudio de la medicina. Pero cuando se encontró con el conocimiento de Cristo, cuando se encontró con el conocimiento vivo, él dejó por un lado la medicina y dijo: no, yo me voy a dedicar al conocimiento de Cristo. Voy a empezar a investigar lo que las Escrituras dicen en el Antiguo Testamento. Y empezó a andar con aquellos que anduvieron con Jesús, y porque él quería indagar, quería investigar de una manera diligente las cosas maravillosas. Y por eso Lucas llegó a ser un hombre de Dios. A tal punto que Lucas fue el que escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Imagínense qué hombre poderoso. Aún sin andar con Jesús, da detalles exactos de la vida de Jesús. Y escribió uno de los libros gloriosos en el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles. Pero era un hombre que amaba el conocimiento. Y eso lo hizo estar firme, con convicciones, porque de eso se trata. En medio de un mundo tan peligroso, tus hijos pueden estar en peligro de ser desviados de la verdad y ser llevados por un río de iniquidad que lo pueden llevar al pecado y a la miseria espiritual. Pero cuando el conocimiento de Dios está en sus vidas, habrá convicciones, habrá un entendimiento claro de la verdad que ellos tienen que seguir. Por eso Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué? El siguiente versículo da la clave y da la razón del por qué debemos de amar el conocimiento de Cristo, para que aprobéis lo mejor.
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí hay dos razones del por qué es importante que nosotros oremos por nuestros hijos y por nuestras ovejas, para que tengan amor al conocimiento de Dios, porque les va a dar el entendimiento para poder discernir entre el bien y el mal, para que ellos puedan aprobar lo que es correcto delante de Dios, para que ellos puedan desaprobar lo que es incorrecto. Hoy nuestros jóvenes cristianos están aprobando lo que el mundo aprueba. Ellos están de acuerdo en el aborto, están de acuerdo en los matrimonios del mismo sexo, están de acuerdo a que enseñen y adoctrinen a nuestros hijos de esa educación sexual. Yo los he escuchado, hijos de cristianos y de pastores, aprobando lo que el mundo aprueba para destruir las familias y a los jóvenes. Y lo más triste y lamentable es que estos mismos jóvenes, estas mismas personas, están desaprobando las cosas de Dios. Pablo dice aquí: yo pido en oración para que ustedes se accedan al conocimiento de Dios, para que ustedes puedan tener la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal, y que ustedes tengan la fuerza y la convicción para aprobar lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y no solamente de aprobarlo, sino de vivir lo que es correcto y honesto, como sigue diciendo aquí, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles ante los ojos de Dios. ¿Y con qué otro propósito? Para que tengáis fruto, para que tengáis frutos, para que seáis llenos de los frutos del Espíritu. Ahora entendemos, haciendo una síntesis de estos pasajes, porque hay gente que no tiene frutos. No tienen frutos porque están aprobando lo que Dios no aprueba, porque se han alejado del conocimiento de Cristo, porque se han alejado del amor a Cristo y se han enfocado en el amor al mundo y de las cosas que están en el mundo. Han amado al mundo, se han aferrado al mundo, a las corrientes filosóficas e ideológicas que hay en el mundo. Ellos lo han abrazado. ¿Cómo van a tener frutos? No van a tener frutos buenos y agradables. Por supuesto, van a tener frutos, pero los frutos del maligno, los frutos que son desagradables a los ojos de Dios. Por eso Filipenses 1, del 9 al 11, son 3 versículos para pasar reflexionando un buen tiempo, en donde el clamor apostólico, la oración apostólica, es que nuestros hijos y nosotros mismos tengamos un amor profundo hacia el conocimiento de Cristo, y que ese conocimiento nos dé tal sabiduría para discernir entre el bien y el mal, escogiendo el bien, para que seamos irreprensibles ante la presencia de Dios, y que así manifestemos el fruto del Espíritu
el fruto de Dios. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fíjense en 2 Corintios 11:3, el mismo apóstol Pablo dice, pero temo, a la luz de lo que estamos hablando, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Lo que ha pasado es que como no aman el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios, sino que el conocimiento de la serpiente de este mundo, y otra vez están comiendo de la comida de este mundo, entonces sus sentidos están extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es sencillo. Ahí está la palabra. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento, y ahí es, a eso voy, pero el alimento, lo que Pablo dice, yo oro para que ustedes estén expuestos al conocimiento de Dios. Y ese conocimiento sólido son para los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal y escoger el bien. Hebreos 5:14 es el eco de lo que Pablo oraba en Filipenses capítulo 1 y versículo 9. El alimento sólido, el conocimiento sólido, es para los que han alcanzado madurez. Pablo lo que deseaba y lo que desea, y es lo que deseo por el Espíritu en esta oportunidad, que tú alcances la madurez por medio del conocimiento de Cristo, y que a través de esa madurez tú puedas discernir, puedas tener tus sentidos ejercitados para poder discernir entre el bien y el mal. No tenemos jóvenes ni personas ya adultas con tal discernimiento. Se están yendo por lo malo, se están yendo por lo perverso, por lo inicuo, y sus vidas están siendo llevadas al abismo. Y qué triste es que terminen en el infierno por no acceder al conocimiento de Cristo. Y que Dios nos ayude, porque Pablo no solamente oraba para acceder al conocimiento de Cristo, sino que también nos dé la gracia a su Espíritu para vivir de acuerdo a ese conocimiento. Porque la Biblia dice que al conocimiento hay que añadirle dominio propio. O sea, lo que el conocimiento me dice a mí, debo de hacerlo. Pero entre el conocimiento y el dominio propio está el Espíritu Santo en medio, queriéndonos dar la revelación, el entendimiento y la profundidad de las Escrituras, pero también la gracia, la habilidad para llevar a cabo aquello que leemos. Por eso dice la Biblia que Él es el que produce el querer como el hacer. Porque a veces, Señor, me cuesta, pero yo sé que tú me vas a dar la gracia para que yo haga lo que tú me estás mandando a que yo haga en las Escrituras. No va a ser un conocimiento vago, un conocimiento muerto, sino que va a ser un conocimiento que va a provocar en mi vida fruto dignos de arrepentimiento. Así que Dios bendiga grandemente sus vidas y que el Señor pueda tener esa oportunidad de darles ese conocimiento que Dios quiere para sus vidas. Que Dios les bendiga.